Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde Librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y la invitada de hoy es Carolina Bello. Carolina, encantado que estés hoy aquí conmigo, descubriendo tu tercer libro, Urquiza. Así es, muchas gracias Daniel por invitarme. Urquiza es un libro, ya se lo voy a decir, fantástico. Si bien parece una literatura para jóvenes, no lo es. Es un libro muy profundo, donde una narrativa muy fuerte de Carolina lleva a una gran reflexión. Todo lo que pasa en este libro sucede en 4 calles, en Urquiza, en La Blanqueada. En La Blanqueada. Bueno, primero contame, ¿por qué elegiste este tema? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué todo pasa allí? Bien, bueno, este es un libro que le dediqué a mi padre, que fue el que vivió gran parte de las cosas que cuento en el libro, con algunos adimentos, por supuesto, literarios, para construir de alguna manera el artificio, ¿no? Mi padre se crió en la calle Urquiza, esquina La Rañada, y me parecía como un buen gesto situarlo donde realmente habían acontecido los hechos, porque, como siempre digo, a mí me gusta mucho la literatura que genera un espacio que determina las acciones de los protagonistas, ¿sí? Así como lo hizo Faulkner en algún momento, también lo hizo García Márquez y tantos escritores más. En este caso yo no tenía la necesidad de inventar un marco porque ya existía. Y dije, bueno, me voy a servir de esto para de alguna manera contar una historia marginal o mínima del Uruguay de los años de entre 50 y pico en a el 55, 60. exactamente. Ahí se sitúa. Ahí se sitúa. Es interesante porque además describís un momento de nuestra vida social que ya no está. O sea, hoy ya no nos comportamos como este libro cuenta. O sea, esa relación que había en esas 4 cuadras y algunas manzanas alrededor, eso ya no existe, que la gente se conocía, sabía unos de otros. Además, en el libro tiene algo fantástico que es, hay un mapa. Y ese mapa sitúa al lector dónde es el barrio, qué sucede en esas calles, quiénes viven en esas casas. Está el bar, está la casa de la loca Yolanda, están todos los personajes colocados allí, visualizados. Pero también hay otra cosa, al final uno se encuentra con el desarrollo de esos personajes, que se llama Ellos en la Historia, donde aparece la familia, quiénes la componen, quién es el hijo mayor, quién es el menor, quién es el padre, quién es el abuelo, no sé, están todos. Entonces uno puede leer y hacerse una composición real de lo que allí sucedía, porque sus personajes existieron, las historias son reales. Exacto. Así que bueno, contanos un poco cada una de esas historias que se conectan unas con otras. Sí, esas historias se conectan. Hay quienes dicen que el libro es una novela y yo creo que con el diario del lunes entendí por qué fue considerado así, porque si bien lo escribí como un libro de cuentos, en algún momento entendí que hice un proceso de novela que fue sobre todo en el proceso de montaje, ¿sí? Yo tenía todos los cuentos por separados, no los escribí con la cronología de la historia, y en algún momento cuando fui a armar el libro tenía que ser lo suficientemente hábil para que los tiempos me coincidieran en el argumento y los personajes que tenían que aparecer como en una introducción al escenario de un personaje de teatro en el momento justo. Entonces lo que hice, a la vieja usanza y súper tangible, en hojas A4 las puse todas en el piso de mi casa, en el living, y tracé una gran línea de tiempo. Entonces tomé las inundaciones del 59, que es como el hecho histórico que impregna la novela o el libro, y a partir de ese momento, que sobre todo queda muy explícito en el cuento como La Peste, exactamente, empecé a ordenar qué cuento iba antes, por dónde tenía que empezar y por cuál tenía que seguir. Entendí que tenía 2 cuentos en primera persona, en la voz de Quique, que viene a ser el personaje principal, aunque hay discusiones también con eso, porque para mí es el personaje principal, pero de pronto hay quienes piensan que es la loca Yolanda,
Sí. o Hilda. Y bueno, y ahí cuando tuve eso, hice como si fuera cine el proceso de montaje. Y creo que ese fue un artificio novelesco. Ese fue el gesto novelesco del libro. Y eso fue también un desafío, porque yo siempre había escrito cuentos independientes, sobre todo los que pertenecen a mi primer libro escrito La Ventanilla, y en este caso son cuentos, pero yo tenía una historia macro que quería contar, más allá del barrio, La Blanqueada. Si bien es un pretexto, como decíamos al principio, para situar los personajes y que se muevan en un contexto, yo acá quería contar otra cosa, que vos lo dijiste hace un rato, que era un ser y estar de determinados personajes en un momento puntual de un Uruguay que sé que existió y que nunca había encontrado representado de forma escrita, al menos en literatura, y me pareció como un gesto interesante tratar de reelaborar eso y de traerlo a colación. Sí, además es interesante cómo reconstruís cada escena, porque nombrás cosas que ya no existen, como las casas con portacancel. Claro. Bueno, el tocadisco, hay una generación que no sabe lo que es poner la púa en un disco. Sí, claro. Después está la radio con válvulas, la radio que se pone en el bolsillo. Exacto. Hay un montón de elementos que van dando esa sazón a cada historia de algo que tú no viviste, pero que hábilmente sí lo pudiste recrear. Ese era el mayor desafío, porque de haberlo vivido uno fue, vio, constató y recreó. Pero yo acá estaba recreando algo que no había visto, sino que había escuchado en relatos. ¿Sí? Y las expresiones. Y las Utilizas expresiones. palabras, expresiones que ya no se utilizan más tampoco. Exacto, también era eso, un trabajo de archivo, de rescatar una memoria oral. En algún momento se habló así. De pronto los veteranos que van quedando de esta época siguen perpetuando, y gracias a ellos y a una escucha atenta logro rescatar esas expresiones. Con ellos se van a morir. Bueno, espero que ahora no con Urquiza. No, ya son inmortales los personajes aquí. ¿Conociste alguno de ellos? Sí. Los conoces. Sí, hay algunos a los que les cambié el nombre, por supuesto. Claro. ¿Saben del libro? Supongo que sí, no, todavía no lo sé y no sé si quiero saberlo. Qué bueno. Además, hay algo interesante. La escritora, hay una parte del libro que dice algo que creo que lo define todo. Dice que la calle tiene más mitos que la Biblia. Sí, ¿no? Tal cual, ¿cómo te acordás? Así que creo que eso lo define todo el libro. Sí, es que tiene más mitos que la Biblia, porque pasaron muchas cosas, no porque Urquiza, la calle Urquiza o ese contexto fuese especial. Trasciende, al menos fue lo que intenté, que todos estos personajes podían ser personajes de cualquier barrio de Montevideo, incluso del campo, porque hay muchos cuentos que dialogan en un ir y venir entre Montevideo y algún lugar del Uruguay que desconocemos, pero que también me era necesario representar, ¿sí? A partir de una estancia, un campo, un lugar en donde la gente se juntaba, una salita de emergencia en el medio de la nada. Se trató de, más que nada, trascender el espacio para representar un modo de ser del Uruguay de ese entonces, ¿sí? Pero más allá de un modo de ser y esa forma de hablar o de expresarse de los personajes, me parece que lo que le pasa a estos personajes le puede pasar a Daniel en el 2017, a Carolina en el 2017 o a cualquier otra persona, porque más bien Urquiza, más allá de hablar de un barrio, habla de características humanas, ¿no? Y de sentimientos y de cosas que nos pasan a todos. Sí, y está notable cuando contás cómo ante un problema hepático el doctor Vico recomienda hacer merengue y el merengue se hace casero. Exacto. Todo eso está genial, cómo lo contás y recreás esa historia, como también cuando mencionás las inundaciones del Río Negro, la carta de Hitler, sí, felicitando a Gabriel Terra. Eso, sabes que muchas personas que han leído el
el libro piensan que lo inventé yo. No, no, sé que es real. Y eso ocurrió de verdad. Sí, sí. De hecho, me pasó algo muy loco que fue... Yo creo que cuando caí en la cuenta de que en el año que yo estaba situando como la peste, antes de ponerme a escribir, se me ocurre la idea y caigo en la cuenta de que habían ocurrido las inundaciones, una de las mayores tragedias a nivel climático que sufrió el país en su historia. ¿Sí? Como toda tragedia climática, se convierte en un fenómeno social, ¿no? Pasan cosas, como cuento ahí en el libro. Y fue el disparador. Ahí entendí que Urquiza no iba a ser una mera ficción, sino, sin desmerecer por supuesto a lo que es mera ficción, sino que iba a tener un componente de crónica, que como te decía hace un rato es uno de los géneros que más me gusta, porque era súper válido traer un lugar o fragmentos de la historia periférica de Uruguay. No mucha gente, por ejemplo, de mi edad, tenía muy presente las inundaciones del 59. Yo, de hecho, no sé por qué las tenía presentes, porque me debe haber llamado algo la atención. E investigando para ese cuento, me encuentro con el telegrama de Hitler felicitando a Terra la construcción de la represa. Fue como una cosa que fue llevando a la otra, y ahí dije, tengo un contexto, y esta lluvia de Urquiza, de ese cuento va a impregnar Urquiza, porque hay muchos cuentos que, si ordenamos temporalmente la narración, ocurren en simultáneo, ni antes ni después, van pasando cosas en simultáneo. Y bueno, creo que el libro tiene una labor de archivo. Creo que es lo que más orgullo me da del libro. Más allá de si está bien o mal escrito, si tiene tensión narrativa u otras cosas que podemos valorar. No, tiene todo eso. Muchas gracias. Tiene todo eso, sí. Y es eso, creo que en esas 123 páginas logré construir un pequeño y modesto archivo de un fragmento de historia. ¿Y quién fue tu principal fuente? Mi principal fuente fue mi papá, que es un gran contador de historias y es el gran pez en casa. Recomiendo, como siempre, a ultranza la película de Tim Burton, que es un señor que cuenta historias y que atrapa cuando las cuenta. Tanto es así que las cuenta una y otra vez y nadie jamás lo va a interrumpir y le va a decir, papá, esa historia ya la contaste. Y aquí está, a mi padre que me contó. Exacto. Es que era lo menos que podía hacer. Urquiza es para él. Se lo dedico a él porque es para él. Aunque también hay que ser justos, hay una historia en la que el protagonista, de hecho, Quique, viene a encarnar a la figura de mi viejo cuando era adolescente. Y hay un cuento que incluye cómo conoció a mi vieja en aquel entonces, que es la grande. En ese cuento hay una conexión entre esos dos mundos y se lo dediqué a él. Él fue la gran fuente. Todo lo que hice después, a ver, estuve en contacto con gente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas para corroborar y constatar cómo era un sorteo en ese momento. De hecho, ese cuento lo empecé a escribir teniendo presente la modalidad de ahora, de que sale una bolillita con un número, y cuando lo termino de escribir, mi madre me alerta y me dice, mirá que no es tan así, Carola. Las bolillas tenían números enteros. Bueno, ahí mi madre primero me desasna un poco y después me pongo en contacto con gente de la dirección que me atendieron divinamente, con mails, hasta, no sé, detalles como la esfera de vidrio del bolillero, que era de vidrio belga. ¿Lo pudiste ver? Claro, porque está aparte. Eso es... Y me parecía que era como imprescindible si yo quería recrear una historia que fuera no solo verosímil, sino verdadera, ¿no? Ser lo más fiel posible a esa realidad a nivel escenográfico que yo quería crear. Genial. Bueno, Carolina, nos has contado, creo que un buen ejemplo de cómo construiste este libro Urquiza, en la que sí destacamos, como siempre, los procesos creativos, que es lo que nos interesa mostrar de cada escritor que ha estado aquí en esta mesa. Tú lo has hecho, has creo que investigado lo suficiente,
ya sea de tus fuentes personales, como salido a buscar archivos, como contabas recién en la Dirección General de Loterías y Quinielas. Es espléndido este trabajo, está muy bien narrado, es un libro que te atrapa, lo terminás de leer y querés leerlo de vuelta. Qué lindo. Así que bueno, gusto de haberte conocido con Urquiza y nos volvemos a ver en otra próxima entrega. Muchas gracias.